Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Bolivia. A una semana del golpe de Estado, el gobierno de facto aumenta la persecución. Dentro del plan figuran los legisladores del MAS, la mayoría en ambas cámaras. Y como si fuera poco, las fuerzas militares, vía decreto, tienen licencia para atacar. Es un panorama que vamos a analizar en minutos. Segundo tema que es noticia, ahí lo tienen, Chile. Se cumple un mes de una protesta que se resiste a ser desmantelada. Y esto pese a la fuerte represión, a un plebiscito acordado entre 4 paredes. La clase política habla además de un acuerdo de paz, pero los manifestantes dicen, y así se ha evidenciado, que no han sido invitados. Oportuno entonces hacer un balance de este mes de masivas movilizaciones en esta nación suramericana. Un tercer tema de noticias, salimos de la frontera de América Latina, en noticia de España. Nos preguntamos de inmediato lo siguiente: ¿por qué ahora sí hay acuerdo entre los socialistas del PSOE y Unidas Podemos? ¿Qué fue lo que cambió? Recordemos que hubo elecciones en abril pasado, no hubo acuerdo, ahora sí. ¿Qué es lo distinto? Vamos a analizarlo. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Bolivia, el gobierno de facto otorga una partida a las fuerzas militares para que, además de atacar ahora, lo que puedan hacer es tener más fuerza a través de armamento. Vamos a revisarlo, y otros hechos de la jornada. El gobierno de facto de Bolivia emitió un decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la represión contra las manifestaciones sociales que exigen la reconstrucción del hilo constitucional. El documento autoriza a los militares a usar todos sus medios disponibles para controlar las manifestaciones. El mundo reaccionó al respecto. En un tuit, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, calificó la norma de grave y aseguró que desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas señaló que los militares no deberían ejercer tareas policiales y, si sucede, su participación debería estar sujeta a la Ley Internacional de Derechos Humanos. Además, resalta que las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza. El enviado de la ONU para Bolivia, Jean Arnaud, ya arrancó una agenda política en el país con el objetivo de impulsar la pacificación. La opinión del presidente de la Cámara de Diputados al respecto dejó mucho que desear para el pueblo. Es que precisamente, ¿no?, el gobierno transitorio es el que genera mayor convulsión sacando decretos que atentan, ¿no?, contra los derechos de todos los ciudadanos bolivianos, ¿no? Todos los nacidos acá en Bolivia tenemos los mismos derechos que los demás. Mientras se actúe como se está actuando, va a seguir habiendo convulsión, ¿no? El ejército tiene que replegarse en principio para ya mostrar que el gobierno tiene toda la voluntad de poder solucionar estos conflictos. Uno de los principales focos de movilización ha sido el departamento de Cochabamba, cuya jornada del viernes dejó un saldo de 9 muertos, que elevó a 24 las víctimas fatales desde la consumación del golpe, según la Defensoría del Pueblo. La mayoría de los fallecidos son campesinos cocaleros y líderes sociales indígenas. Al preocupante decreto sobre las Fuerzas Armadas se suma el anuncio del ministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, sobre una lista de supuestos senadores y diputados del movimiento al socialismo que están haciendo subversión. Murillo ya había prometido iniciar una cacería contra figuras del gobierno de Evo Morales, así como contra venezolanos y cubanos que se encuentren en el país. Sobre esto, la embajadora venezolana en Bolivia, Chris Bailey González, denunció el hostigamiento contra el cuerpo diplomático. Este equipo que llegó es un equipo que viene de ver de frente el fascismo. Nosotros lo habíamos leído en historias, en la historia de Chile, esto que pasó pareciera calcado de la historia de Chile, pero con algunos elementos
que se incorporan, que son elementos que nosotros creo que superamos hace más de 200, 300 años. El tema de la Inquisición, o sea, es una especie de fascismo inquisidor, un neocolonialismo contemporáneo con algunos elementos de la edad antigua. La derecha golpista en Bolivia se consolida como un régimen perseguidor que alienta la represión y la impunidad contra los movimientos sociales, además de subvertir la institucionalidad democrática. Esta es la situación de esta jornada. Hay más hechos para preguntarle a nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Uno de ellos, Freddy, muy buenas noches. ¿Qué se sabe de las negociaciones del enviado especial de Naciones Unidas, del secretario general de Naciones Unidas, Jan Arnal, al país? Entre él, Unión Europea, habían legisladores, estaba parte también del gobierno de facto. Preguntarte de ello, buenas noches. Hola Tatiana. Desde el sábado, el enviado de las Naciones Unidas ha empezado su trabajo, según la información con que contamos, y hasta hace unos minutos en la zona sur de la ciudad, precisamente la sede de las Naciones Unidas en el barrio de Calacoto, zona sur de La Paz, estuvieron reunidos allí efectivamente un alto funcionario del gobierno que se instaló la semana pasada, estuvieron representantes del movimiento al socialismo, entre ellos la senadora Eva Copa, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, y otros representantes del movimiento al socialismo, el partido que tiene el 70% de representantes en las cámaras del Congreso. Y también estuvieron representantes de la Unión Europea. Antes hubo una reunión previa en instalaciones de la Unión Europea, también en el mismo barrio, a pocas cuadras una sede de la otra. En esa primera reunión participaron incluso obispos de la Iglesia Católica. De modo que no se ha hecho conocer absolutamente nada, no trascendió nada de lo que hasta ahora se ha avanzado, prácticamente 2 días y medio de trabajo del delegado de las Naciones Unidas para promover el diálogo en Bolivia. Sin embargo, hemos conocido, por ejemplo, que esta suspensión de la sesión de Congreso que el Movimiento al Socialismo había anunciado para mañana martes a partir de las 10, podría ser parte de este ambiente de negociación, de esta facilitación de las negociaciones que se está dando a través de este negociador enviado por las Naciones Unidas. Mañana habrá solamente sesión de la Cámara de Senadores, según se nos ha informado, pero la sesión de Congreso que debía tratar la convocatoria a nuevas elecciones ha sido suspendida. Se nos ha informado también, Tatiana, desde voceros de la minoría legislativa, que sin embargo tiene el gobierno de este país desde hace una semana, que no se emitirá, como inicialmente se había anunciado, de inmediato la convocatoria a nuevas elecciones y a reconstitución del poder electoral. Se ha señalado que está esperándose esta semana la llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos, de expertos. Estos expertos harán todo el cronograma de trabajo de las elecciones próximas, de modo que por lo menos esta semana o a fines de semana podría tenerse alguna información sobre la convocatoria de elecciones, porque se está esperando primero que lleguen los expertos, que estos expertos propongan a la administración que asumió hace una semana, autoproclamándose en ese cargo, para recién emitir la respectiva convocatoria. De modo que queda en el aire sobre si se respetarán las normas del país en sentido de que mediante ley del Estado plurinacional se debe convocar elecciones generales y a integrar las autoridades electorales del país, o si ambas funciones que deben ser a través del legislativo las va a asumir directamente el gobierno y mediante decreto supremo se va a dar lugar a ambos temas. También debemos informar, Tatiana, que a nivel social hay movilizaciones efectivamente de los sectores sociales. Varios sectores de distritos de las vecinas Ciudad del Alto han determinado dar un plazo de 48 horas conjuntamente los campesinos de las 20 provincias del Departamento de La Paz para que renuncie la senadora Yanine Áñez, que tiene el gobierno desde hace una semana. De modo que también continúa
un cerco alrededor de las instalaciones de la provisión de gas licuado de petróleo, diésel y gasolina en las localidades, en el barrio de Sencata de la ciudad del Alto. Desde hace 5 días está este cerco, no se puede aprovisionar de estos carburantes a las ciudades de La Paz y el Alto, lo que ha reducido el tráfico vehicular, pero también ha reducido la provisión de alimentos y esto ha determinado un aumento en los precios tanto de los servicios como de los alimentos. Esta es la situación, se está corriendo ese plazo de 48 horas de las organizaciones sociales para que renuncien las autoridades que asumieron o se autoproclamaron hace una semana y avanzan también, hasta donde tenemos conocimiento, estas negociaciones a través del enviado de las Naciones Unidas. Tatiana. Y aquí hay algo, Freddy, también para destacar y te pido allí también que nos ayudes a entregar esta radiografía a nuestra audiencia, y es que las movilizaciones masivas no han sido solo en el Alto, luego que llegan hasta La Paz, las hemos visto también en Cochabamba, con qué nivel de represión, las hemos visto en Beni, en Oruro, en otras partes del país. Pareciese entonces en medio de un intento por naturalizar el golpe y hacer anuncios de normalidad institucional, que la gente lo que hace es salir más a movilizarse. Es lo que hemos visto hoy, quiero preguntarte de ello. Sí, las reacciones que provocan, sobre todo cuando desde el Ministerio de Gobierno se anuncia, por ejemplo, esta tarde una reunión de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, insisto, son el 70% del total de representantes de las dos cámaras, con el ministro de Gobierno y con la minoría legislativa. Y en esa reunión el ministro de Gobierno una vez más ha advertido a los legisladores del Movimiento al Socialismo que ya se ha conformado una comisión especial de fiscales a solicitud del Ministerio de Gobierno al fiscal general del país, y esta comisión especial de fiscales tiene la misión de empezar a detener bajo el cargo de subversión a parlamentarios del Movimiento al Socialismo y también se sabe que a algunos periodistas. Es la amenaza hasta ahora, pero es la información oficial también que se ha difundido. Estas versiones tienden a complicar la situación de las negociaciones mismas, porque es una forma de presión sobre los legisladores del Movimiento al Socialismo, pero es una amenaza también que pesa sobre ellos para que puedan actuar más o menos de una forma libre en las negociaciones que han venido planteando. Esto complica las cosas, estas amenazas frecuentes. Anoche hubo un intento de toma, por ejemplo, de las instalaciones de la planta distribuidora de hidrocarburos de Sencata en la ciudad del Alto. También esto ha molestado a los movimientos sociales. No se llegó finalmente a una situación de violencia en ese lugar, pero sí se mantiene la violencia en Cochabamba, donde se impide el paso por la ciudad de Cochabamba de una marcha de campesinos productores de coca de la región del Chapare. Ellos ya la semana iniciaron esta movilización con los resultados que hasta ahora conocemos, 9 muertos en esta movilización, y se continúa impidiendo el paso por la ciudad de Cochabamba de estas personas que habían anunciado que se movilizarían hasta la ciudad de La Paz precisamente para sumarse a las movilizaciones de los pobladores de la ciudad del Alto, de parte de los pobladores de la ciudad del Alto y de los campesinos de las 20 provincias de La Paz. Hay movilizaciones también de campesinos hacia la ciudad de Potosí, en el departamento de Potosí. Hay bloqueos de caminos en Chuquisaca, hay bloqueos de camino en Santa Cruz y hay bloqueos de caminos en Cochabamba. Tatiana. Gracias por todos esos detalles, Freddy. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Más temprano conversamos aquí en la sede de Telesur con Paco Ignacio Taibo II, escritor, historiador, periodista mexicano. De inmediato las preguntas que le planteábamos y el análisis, como siempre, él hace mirando nuestra América Latina. ¿Cómo evalúa la situación en Bolivia? Y esto nos decía. Bueno, yo creo que se estaba produciendo un efecto pendular hacia la izquierda. Elecciones en Argentina, desde el triunfo de la izquierda en México, triunfos en las ciudades más importantes de Colombia en materia electoral,
movilizaciones de masas continuas que no las para nadie en Chile, la próxima victoria del Frente Amplio en Uruguay, las movilizaciones en Ecuador. Pero hay un gran movimiento pendular hacia la izquierda, de nuevo diciendo no, el neoliberalismo no es salida. Y este intento por frenarlo dando un golpe en uno de los corazones progresistas, que era Bolivia. Yo creo que toda tensión produce reacción y era inevitable. Pero bueno, el golpe yo creo que no está definido, está frenado. Y yo no sé cómo van a poder salir del embrollo los que lanzaron el golpe porque no han tomado el poder. Es evidente que no han tomado el poder. Viene una gran movilización y una convocatoria de huelga general. Yo no sé qué puede suceder, pero el resto de América Latina sigue el lento proceso de vuelco hacia la izquierda. Para Venezuela muy importante, para romper el aislamiento. Le preguntamos además al maestro Paco Ignacio Taibo II, ¿qué pasa con nuestros pueblos de América Latina que se han levantado de esta manera? Lo mido a partir del fenómeno mexicano que llevó a la victoria a la izquierda en el año pasado. Era hartazgo contra el proyecto neoliberal, hartazgo contra el doble lenguaje, la mentira y la corrupción que nos estaba matando al país. En reacción a todo esto se produce el gran vuelco electoral que da un dominio de la izquierda nunca pensado en México, que habían apagado a punta de fraudes electorales, pero ahora ni el fraude les alcanzó y los barrimos, ¿no? Creo que esto está sucediendo a escala continental. Deberíamos aprovechar esta oleada hacia la izquierda, este efecto pendular, para fortalecer nexos y nexos culturales y otra vez volver a los días de gloria de los 60 fines, cuando la cultura latinoamericana uniformaba, unificaba, informaba. Y bueno, empezar a pensar en todos nuestros países que el punto 1 de nuestros partidos de izquierda debe decir el objetivo es una república bolivariana, desde la Patagonia hasta el Río Bravo, y empezar a pensar en latinoamericano. Muy importante volver a pensar en latinoamericano. Sobre México también le hemos preguntado cómo evalúa la visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno, con el hecho de haber logrado salvar la vida del presidente Evo Morales, y dos, ahora que mira más hacia América Latina, y esto decía. Las dos primeras reuniones con presidentes fuera de México las tuvo Andrés Manuel con el presidente de Cuba y con el triunfador de las elecciones argentinas, futuro presidente de Argentina. Y ese es un claro indicador. Y bueno, nosotros desde el Fondo de Cultura, que es la editorial más grande latinoamericana, hemos estado en la Feria de Venezuela, en la de Bogotá, en la de Colombia, en la de La Paz, en la de Buenos Aires, en la de Quito. Y no fuimos a Frankfurt este año. Y nuestra oligarquía intelectual dijo, ay, no van a Frankfurt, que vaya tu madre, nosotros lo que nos interesa es recorrer y volvernos a tocar continentalmente. Yo creo que son símbolos muy claros. Afortunados incluso diría en tiempos como estos. Y en tiempos como estos también hemos visto que intenta romperse con esta resistencia. Un ejemplo es Bolivia, otro ejemplo es Chile. ¿Cuál es la visión del maestro Paco Ignacio Taibo? Aquí está. Pensar que jugamos nosotros solos y el balón es nuestro es mentira. Siempre hay un opositor enfrente. Y además hay un opositor tramposo. El campo está inclinado. Ellos juegan de abajo hacia arriba. Son 17 jugadores y el árbitro está de su lado. Bueno, no esperar que sea así es un acto de inocencia. Hay que confiar en la capacidad de resistencia y la capacidad de renovación de los movimientos sociales y de los partidos de la izquierda. También tenemos nuestra propia culpa en todo esto. Falta en nuestra izquierda dos cosas, yo creo. Capacidad autocrítica y sentido del humor. De repente ves a compañeros de la izquierda latinoamericana que parece que les metieron un palo, no se dan, están más tiesos y te están viendo qué corbata italiana se ponen hoy. Falta sentido del humor a esta izquierda y les falta capacidad autocrítica, nos falta. Pero pues, no, los pueblos avanzan y se renuevan. Hay que tener un poco más de esperanza en los jóvenes. Los que tenemos más de 70 años, yo tengo 70 años y 2 días, tendemos a desconfiar de los jóvenes y no, ya los verás, ya volverán. Allí profundizamos precisamente con Paco Ignacio Taibo II acerca de los jóvenes. Necesitan una visión de carácter político, necesitan mentores, quienes nos orienten, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que vemos una cantidad de jóvenes en las calles, y esto nos decía. La solidaridad latinoamericana hacia Bolivia tiene que ir aumentando, no solo de gobierno a gobierno, entre los gobiernos progresistas, cosa que está sucediendo, sino de abajo hacia arriba.
¿Cómo no es fácil? No es fácil, porque en general el pensamiento reaccionario opera en dos niveles: el nivel del aislamiento, pero también el nivel de la maquinota de información que tienen. La ofensiva informativa es verdaderamente atroz. Nosotros en México estamos viviendo una guerra diaria contra el pensamiento conservador que está enquistado en periódicos, estaciones de radio, estaciones de televisión, y hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla, por eso finalmente le preguntamos, esta batalla pasa por la cultura, porque hay que escribir más, porque hay que pensar más, porque hay que tener más historia, más mirar hacia atrás a América Latina, tener la posibilidad de que circulen más libros, y eso nos decía. Que nos entrevistemos más frecuentemente, que usemos más a Telesur, que hagamos más programas como los que hicimos, que recorramos el continente, que tengamos una visión más latinoamericana cuando hacemos televisión, ¿no? Porque ustedes no se dan cuenta, porque dentro de otras cosas el aislamiento venezolano también es aislamiento acá, y se produce en los dos sentidos. Cuando se produjo el golpe de Bolivia, millares de mexicanos que tienen acceso a Telesur fueron a Telesur para buscar más información, porque las cadenas norteamericanas no la estaban proporcionando. Y ustedes no son conscientes de la virtud de Telesur de repente. No, sí son. No son. Si fueran conscientes estarían más contentos y menos angustiados. No, ahí está, maravilloso el maestro Paco Ignacio Taibo II con esta visión de América Latina con respecto a la resistencia, con respecto a quién es el otro que ataca y de qué manera, particularmente en el caso que nos ocupa en esta lista, a quien es noticia este golpe de Estado en contra del gobierno, en contra del presidente Evo Morales y de todo lo que ha significado la revolución boliviana. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Chile, se cumple un mes de una protesta que se resiste a ser desmantelada. Ahí las imágenes de esta jornada. Y esto pese a una fuertísima represión, pese a un plebiscito acordado entre cuatro paredes, entre partidos políticos. Esta clase política habla de un acuerdo de paz, pero los manifestantes han sido invitados. Entonces, ¿la paz con quién? De una vez nos preguntamos. Información, análisis, al volver estamos en Es Noticia. No es represión, lo que veíamos allí es literalmente brutalidad policial. Es Noticia Chile, tras la aprobación del acuerdo de paz por la unidad, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ese es el título exacto que se ha propuesto el gobierno. Las alianzas de los partidos de izquierda comienzan a mostrar fisuras. El principal punto de desencuentro gira en torno a no poca cosa, la no participación de los movimientos sociales en este proceso refrendado en el Congreso. Tenemos detalles a continuación. Tras alcanzar el llamado Acuerdo por la Paz y nueva Constitución en el Congreso, las organizaciones sociales comienzan a cuestionar el acuerdo, mientras las alianzas entre los partidos de izquierda comienzan a tambalearse. El Frente Amplio, que refrendó el acuerdo, ya ha recibido el anuncio de renuncia de una de las organizaciones que compone el bloque, el Partido Unidad, organización que señaló que el Partido Liberal, Comunes y el diputado Gabriel Boric traicionaron la confianza del bloque al violentar la decisión de rechazar acuerdos entre cúpulas. En medio de las críticas al acuerdo, el Partido Unidad publicó en sus redes sociales: compartimos absolutamente el llamado de unidad social de mantener la movilización por una verdadera asamblea constituyente. Mientras tanto, el Partido Comunista, que se niega a participar del acuerdo, cuestionó la posibilidad de que a través de este mecanismo sea posible viabilizar los cambios en la profundidad que los demanda la sociedad chilena. A la vez, anunciaron que establecerán un diálogo con los movimientos sociales protagonistas de las protestas.
En medio del torbellino de protestas sociales por el que atraviesa la nación sudamericana desde hace 30 días, las cúpulas políticas han presentado como alternativa de solución a la crisis un acuerdo de paz entre los partidos, puertas adentro en el Congreso de la Nación. La respuesta es más expresiones en las calles como la de hoy, con el llamado al superlunes hasta alcanzar sus demandas, una asamblea constituyente. Asamblea Nacional Constituyente es lo que se sigue exigiendo a un mes de haber comenzado estas movilizaciones. Y no ha sido distinto tampoco. Finaliza esta convocatoria, por ejemplo, de el Superlunes con represión. Como les decía cuando entrábamos después de la pausa, esta es la brutalidad de la policía. Vamos hasta este lugar, hasta Santiago, hasta la rebautizada Plaza de la Dignidad con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, lo que pasa ahora. Buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bueno, las últimas imágenes que ustedes pudieron captar, Carabineros hace esta encerrona en la Plaza de la Dignidad y comienza a arrear a la gente con el carro lanzado. Tan peligrosa esa acción de encerrar a la gente entre el parque forestal. Este es el río Mapocho, es muchísima la altura. 5 personas se tiraron para lograr escapar de los gases. Hasta hace pocos momentos estaba el carro de bomberos tratando de sacar a las personas que se lesionaron, por supuesto, en esta encerrona. Hay piquetes de carabineros ubicados en distintas esquinas y además los rescatistas son una red de voluntarios de la salud, estudiantes y profesionales que decidieron hace ya bastante tiempo organizarse, salir a la calle para prestar asistencia. Mira, quiero dar vuelta un momento para mostrarte los piquetes de carabineros, cómo siguen moviéndose para empezar a detener a las personas. Se dicen, él tiene una franela azul, entonces a él lo detenemos. Nos pasó pocos momentos antes de comenzar este pase. Así están los piquetes y aquí a la izquierda está Helber Contreras. Helber es parte de esta red de salud y te tocó rescatar a personas que se tuvieron que arrojar al río Mapocho. Claro, estuvimos en una situación en la que luego de la virtual encerrona que hace Carabineros a través del parque, una vez que cae el sol, en donde las personas entran en pánico porque la cantidad de gente que se conglomera en este espacio es demasiada para la estructura de la calle. Claro. Carabineros se acerca demasiado en el fondo a las barandas y la gente opta por tirarse abajo. Hubo una persona que estuvo con una lesión en el tobillo cuando cayó. Nosotros como voluntarios, en el fondo lo que hacemos es prestar servicios a todas las personas que están siendo violadas en sus derechos humanos por los organismos represores del Estado, por el organismo represor del Estado que es Carabineros de Chile, y que en el fondo dispara a mansalva, dispara lacrimógenas directamente al cuerpo, a la cabeza, y quedan en un espacio en donde si no son ubicados por nosotros, quedarían en el fondo a la buena de Dios, como se dice acá en Chile. ¿Sí? Muchas gracias, Helber. Vamos a dejar a Helber porque nosotros lo agarramos de todo el piquete de voluntarios que estaba justamente con algunos heridos caminando hacia el parque. No van a alcanzar a ver, pero el parque forestal es un parque inmenso que está bordeando el río Mapocho y no entendemos por qué cuando cae la noche se apagan todas las luces, justamente haciendo mucho más terrible esta sensación de encerrona que se hace. Hemos presenciado, Tatiana, escenas además bien emotivas. Como todo el mundo sabe, en Chile estudiar y sobre todo carreras de la salud es muy caro. Por tanto, por lo general, la gente que tiene acceso a hacer esos estudios, ya sean técnicos universitarios, esta capacidad económica de hacerlo. Clases sociales muy altas hemos visto aquí en la calle de delantal haciendo este trabajo y abrazándose con aquellos que están en la primera línea de la resistencia, que por lo general son chicos de los barrios más populares que nunca. En Chile de hace 4 semanas iban a tener acceso a esta salud. Vemos cómo se abrazan y se comparten y acabamos de ver cómo los puestos de comida populares le tenían preparado justamente a los rescatistas. Helber nos contaba comida, perro caliente, refrescos, agua para que se hidraten. Y mientras tanto, esta es la escena, los piquetes de carabineros y fuerzas especiales continúan movilizándose por el sector en esta jornada de 30 días, un mes de movilizaciones donde la gente ha dicho que no está de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, que se ha hecho entre 4 paredes por los mismos líderes que hace 30 años
han dirigido este país sin escuchar lo que quiere la gente. Parte del malestar, Tatiana, no solo tiene que ver con esto que hemos palpado, que tiene que ver con la violación a los derechos humanos permanente, no solo con las agresiones directas y las lesiones, que tiene más de 250 personas con daño ocular grave, sino también las otras violaciones a los derechos humanos, como es manifestarse, como es movilizarse. Hemos sido empujados durante todas las jornadas por Carabineros habitual en ellos, así es que es parte de lo que nos ha tocado. Y Helber, ¿quiere agregar algo? Es parte de mi opinión personal. Dime. Yo creo que un Estado no puede llamar a la paz cuando no ha detenido el fuego al pueblo. No considero que es irrisorio que se hable de acuerdos de la paz cuando se sigue disparando a la gente, cuando se nos sigue encerrando, cuando se sigue utilizando armas químicas en contra de las manifestaciones. Eso. Muchas gracias, Helber. Eso que dices, Helber, tú lo puedes conversar con la gente en la calle, pero también tiene que ver con esto de hacer cabildos. Hace 3-4 semanas, cabildos multitudinarios, miles de personas que han dado reuniones en sus territorios para conversar cómo hacer esta nueva constitución, y brillaron por su ausencia estas iniciativas ciudadanas, Tatiana, en este acuerdo que fue presentado con bombos y platillos luego de muchísimas horas encerrados, tanto los líderes de la oposición como los líderes de gobierno. Tati. Los dejan por fuera y vemos que esta es evidentemente la expresión en las calles, a lo que se suma entonces la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente, Paola, este nivel de indignación que hay. Te dejo por ahora, Paola. Veíamos detrás de ti que pasan más personas y hace solamente segundos qué piquete de la policía que además te empujaba. Con esas imágenes, Paola, no te despido por ahora. Gracias, Paola, buenas noches. Es un asunto que vamos a analizar con Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, es analista internacional. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Sí, Pablo, este título que le pone el gobierno en el acuerdo con la oposición y con los partidos políticos, dicen acuerdo por la paz. Pero ¿cómo entender esto? Es un acuerdo por la paz entre los partidos políticos, pero es que entre ellos no habían problemas, entre ellos no habían dificultades. Entonces, ¿un acuerdo de la paz con quién? ¿Por la paz con quién? Y entonces, además, en ese panorama, ¿dónde quedan los millones de chilenos que dicen no a esta manera de gobernar? Tienes toda la razón. O sea, desde ya el título comete un error garrafal, porque lo que centra la atención o el punto medular lo centra en la violencia, en la paz. O sea, si tú dices que es un acuerdo por la paz, es porque hay violencia. Si tú lo centras en el concepto paz, es porque existe una guerra. Y en ese plano, entonces, aquí se le da cabida a las opiniones que dio el presidente Piñera respecto a que estábamos en guerra, respecto a que Chile está surcado por una violencia. En principio él lo asignaba a organizaciones extranjeras, donde salió el nombre de Cuba, de Venezuela, incluso Rusia en algún momento. Por tanto, esa oposición política que firma este acuerdo se suma a esa noción, a ese concepto de paz que la derecha y la ultraderecha en Chile como gobierno tienen, ¿no? Y no es casual entonces que el punto número 1 de este acuerdo sostiene que los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile. Se centra como punto número 1 el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Es decir, salvaguardar el Parlamento, el gobierno, esta estructura política, jurídica que nos gobierna. Así que sin duda se trata de una paz que refiere al contrincante, al que está en el otro lado de la trinchera, y precisamente aquel que no participa de este acuerdo, aquel que queda fuera de la mesa de negociación, aquel que no se juntó 14 horas para llegar finalmente a 12 puntos que no garantizan bajo ninguna circunstancia las demandas que Chile está exigiendo en la calle masivamente. Así que es una trampa también, una trampa semántica, una trampa comunicacional y una trampa política. Y si esa es la intención, ¿es que acaso no han sabido entender lo que ha significado, Pablo, un mes de movilizaciones permanentes, que pese ya no es, creo que decir represión policial, como bien lo planteas en términos semánticos, queda poco esta brutalidad policial?
que además está allí en cantidad de videos y horas de grabación, ¿no es suficiente para entender lo que exige el pueblo? ¿O es que creen que está hecho el pueblo? ¿O es que realmente no lo saben leer, no lo saben entender, o están mal asesorados? En fin, ¿cuál es tu visión de esto? Existe un animalito, Tatiana, que lamentablemente ha sido utilizado como un referente cuando alguien no entiende. Y le dicen, eres un burro, ¿no? Pidiéndole toda la disculpa a este animal noble. La verdad que no es un tema de entendimiento, es un tema de interés, es un tema de una situación política, económica, un modelo político-económico, es una serie de privilegios que ha tenido la casta gobernante en Chile, por lo menos desde el año 1973 a la fecha. 46 años de un orden político, un orden económico y un orden social que ha ido en beneficio no solo de esta casta política derechista y ultraderechista, sino que a partir de los años 90 se suman a esos privilegios una casta política que mantiene el modelo en esencia, que es la concertación en inicio y posteriormente la nueva mayoría, y a la cual se suma también un movimiento que se llama Frente Amplio, que termina entonces negociando en esta cocina política de la misma forma que lo hacían aquellos que ellos tanto criticaban. Hay, por tanto, una situación de absoluto acuerdo transversalmente, con muy pocas excepciones, ¿no? El Frente Regionalista, el Partido Comunista, que se restaron a este acuerdo, pero que también han dicho en las últimas horas que no quieren quedar fuera de las discusiones que se van a dar. Estamos, por tanto, en una situación absolutamente alejada de cualquier consideración con la sociedad chilena, con el pueblo chileno, con las organizaciones sociales y políticas que están al margen, que son extraparlamentarias y que son las que se han movido en estos 30 días. Estos 30 días han mostrado el absoluto divorcio entre una casta política, empresarial, de grupos económicos que creían que el país era un oasis, como lo sostuvo el presidente Piñera 2 días antes, y aquellos que hemos vivido una situación de absoluta demolición de los derechos políticos, económicos, sociales del país, en todos los planos, no solo las pensiones, también en nuestra dignidad, también en aspectos relacionados con la soberanía. Por tanto, es mucho lo que hay que cambiar. Hay que ir a lo medular, al hueso, a la esencia, y en ese sentido, estos partidos, estos grupos, más que no entender, lo que no quieren es perder sus privilegios. Te entiendo, es un asunto entonces de intereses, es un asunto de las transnacionales, de las financieras, del Fondo Monetario Internacional, por allí van entonces son los intereses, no es un asunto de no entendimiento porque tienen la claridad de lo que pasa. En todo esto hay algo que llama, ¿cómo me dices, Pablo? Ellos contumaces no son, es decir, entienden perfectamente lo que pasa en el país, pero es perder sus privilegios. En el fondo, aceptar una reforma estructural del sistema de pensiones implica que los grupos económicos y la casta empresarial pierdan esos miles de millones de dólares que han ganado en estos años. ¿Pasaría, en caso de llegar a darse un hecho de esas características, por la renuncia del presidente Piñera? 2 preguntas en una porque me queda poco tiempo, esta resulta muy importante, porque él evidentemente es la figura de todos estos intereses representados en el país. Y lo segundo, ¿qué fue lo que pasó con el Frente Amplio? ¿Por qué se plegó de esta manera si es una oposición que había intentado hacer coalición de izquierda y realmente seria, hasta por lo menos lo que se veía? ¿Qué fue lo que pasó? Permíteme ser ahí un agorero, pero cuando nace el Frente Amplio, en mi caso particular como analista, no tuve ninguna confianza en que pudiese generarse una propuesta alternativa a lo que era el modelo político, porque ingresó a un parlamento desprestigiado, porque ingresó a un parlamento que tenía un cauce, una llave, un encauzamiento absolutamente definido. No podía hacer nada con 21 diputados. ¿Qué iba a cambiar en un parlamento de 120 personas, 21 que ingresan a formar parte de la misma casta parlamentaria? Entraron con algunas medidas muy singulares, bajarse la dieta parlamentaria, trabajar finalmente por una reforma de las pensiones, todo aquello que habían prometido en inicio, finalmente se dieron para llegar a acuerdos en estas cocinas políticas con los partidos que llevaban ya 3 décadas en el poder parlamentario, en el poder legislativo. El Frente Amplio cedió absolutamente y en ese sentido traicionó todas las aspiraciones, con la cual generó algún grado de esperanza en una parte de la población. El Frente Amplio es lo que es y es simplemente uno más
de esta casta política desprestigiada, donde sus dirigentes no han podido salir a la calle sin que sean increpados por la población. Esa es una muestra clara, precisa de lo que está pasando. Finalmente la gente siente, la sociedad siente, que han sido traicionados transversalmente por todos aquellos que han sido parte de un parlamento que no ha dado el ancho, que simplemente ha jugado en función de sus intereses, de no perder los privilegios tenidos, y que en 2 semanas han logrado legislar aquello que no lograron hacer durante 29 años. Eso es una muestra clara de que no quieren perder sus privilegios, que quieren mantenerse en la delantera de los cambios, pero la población los ha pasado. Siempre adelante, y eso implica que ellos reaccionen como un boxeador herido, como una fiera herida, con manotazos, pero el camino, esta marcha de gigantes que tiene en este momento la sociedad chilena, no está encabezada por la casta política, sino por esta población que está en la calle. Y me quedan unos segundos para también preguntarte tu reflexión de lo que ya te decía. Y Piñera, el papel de Piñera, cuando vemos que las movilizaciones continúan y parecen que no se van a detener. Un papel absolutamente lamentable. Es un presidente a la baja, es un presidente que no genera respeto, es un presidente que fue incapaz hace 3, 4 días atrás, cuando salió en cadena nacional, el poder imponer la propuesta que él tenía, que simplemente recibió el rechazo del ejército. Él quería un estado de excepción y finalmente el ejército le dijo, si quiere usted un estado de excepción, me tiene que dar entonces todas las prerrogativas, no quiero Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo quiero salir simplemente a imponer el orden. Es un presidente que ya no tiene muñeca política, que es un presidente desprestigiado, que ya en las calles se escribe fuera Piñera. No se escucha mucho eso en la casta política, pero en las calles sí se escucha, y se escucha con fuerza. Y cuando tú tienes una rebelión, una sublevación, un levantamiento como el que tenemos en Chile, sin duda ese levantamiento es contra una autoridad o un gobierno donde el objetivo final es derrocarlo o que renuncie. Y en ese plano yo creo que si las manifestaciones se mantienen, esas ideas, esos objetivos y esas palabras, esas verbalizaciones se van a ir haciendo cada día más cotidianas. Muchísimas gracias, Pablo, por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Un gran abrazo. Un abrazo, buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de la frontera de América Latina, en Noticia España, nos preguntamos de una vez lo siguiente y también de inmediato se lo trasladaremos a nuestro analista. ¿Por qué ahora sí hay acuerdo entre los socialistas, entre el PSOE y Unidas Podemos? ¿Qué cambió entre la elección del pasado abril y las de este domingo 10 de noviembre? Vamos a ver lo que hay allí detrás de esto. Con información y análisis, al volver estamos en Es Noticia. En Noticia de España, garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política con base en el diálogo son algunos de los puntos que establece el preacuerdo entre PSOE, entre los socialistas y Unidas Podemos. El consenso llega luego de varios meses de trabajo, después de 2 elecciones en un solo año. ¿Por qué ahora y no antes? Vamos a revisar primero algunos detalles. El preacuerdo establecido por 4 años de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos consiste en que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se basará en la cohesión, la lealtad, la solidaridad y en aprovechar los perfiles para el desempeño de las distintas responsabilidades del Ejecutivo. Aún se desconoce qué cargo ocupará Pablo Iglesias y sus aliados. Las 2 formaciones políticas tienen abierta una negociación sobre la estructura y el funcionamiento del nuevo gobierno, con una serie de planes a medio plazo que buscan desbloquear el juego político. La jornada electoral del 10 de noviembre arrojó que el partido PSOE obtuvo 120 escaños en el Parlamento, mientras que el Partido Popular alcanzó 88 curules. El partido de ultraderecha Vox
sumó 52 escaños y se convirtió en la tercera fuerza más votada del país. El partido de izquierda Unidas Podemos sufrió una caída con solo 35 escaños, mientras que el partido ERC obtuvo 13 puestos. El partido de centro derecha Ciudadanos redujo su representación a 12. Estos comicios electorales se dieron tras meses de incertidumbre y desacuerdos políticos. Al igual que en la previa a estos comicios, el pasado 28 de abril, el PSOE no llegó a un acuerdo con las otras toldas, por lo que no logró la investidura de Sánchez, al no contar con la mayoría absoluta en el Parlamento. En esa ocasión, el PSOE obtuvo 3 representaciones más en el Parlamento, con 123 escaños. El Partido Popular era menos fuerte con 66 escaños y el Partido Vox apenas recibió 24 escaños. Unidos Podemos, 42 escaños. Seguidamente el Partido ERC obtuvo 3 escaños y Ciudadanos alcanzó 57 escaños. La alianza que desde entonces se preveía entre PSOE y Unidas Podemos pudo ahorrar a los españoles todos estos meses de parálisis política. Eso es lo que uno se pregunta y que de inmediato vamos al análisis. Para ello nos acompaña Carlos Aznares, él es periodista argentino, director de Resumen Latinoamericano, analista internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Carlos, qué placer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Hola, gracias por acompañarnos. Carlos, la pregunta que ya de hecho planteábamos antes de la pausa, ¿qué pasó ahora y por qué no en abril si era lo que se preveía que entre los socialistas y Unidas Podemos hubiese inicialmente un acuerdo entre lo sustancial para ir avanzando y acercando diferencias? No sé, si pasó algo programático, te diría que poco y nada. Esto es un acuerdo de negocios entre politiqueros de un lado y politiqueros del otro. El PSOE, que dijo en la primera, en abril, que no le iba a dar ninguna concesión a Podemos, y Podemos, que decía que no iba a abrazar a Pedro Sánchez a cambio de nada. Bueno, ahora aparentemente han cambiado de posición en función de que cada uno se necesita para realmente que la investidura funcione. Porque además las empresas, los empresarios, las multinacionales y el establishment español necesitan que el gobierno funcione de alguna manera, y no es casualidad que poco antes de las elecciones un todopoderoso del empresariado español, que es el dueño del Banco Santander, habló con Sánchez y le dijo, bueno, Sánchez, apurar un poco porque España no puede estar sin gobierno toda la vida. Y en realidad lo que han hecho es un acuerdo en el cual va a haber un gobierno liberal de centro o centro liberal, de izquierda nada, esto hay que decirlo claramente, y Pablo Iglesias ha demostrado que de aquel Pablo Iglesias que quería encabezar a los indignados, ha quedado en un pichón de PSOE, y además ha perdido votos, porque en esta última elección las bases de Podemos, además de la división que sufrió, de alguna manera le dijeron, no te vamos a seguir en estas componendas. Sí, entonces hay varias cosas en este apriete de tuerca. Una es sector empresarial detrás, me habla del Banco Santander, también de otras acciones, diríamos, que estarían detrás a nivel financiero, como por ejemplo el IBEX 35, que es como se mide a nivel interno el sistema de valores del país. Eso sería lo que hay detrás. Y también que les fue peor, lo cual no lo esperaban, o tal vez sí te lo pregunto, en este proceso de elecciones. ¿Eso qué tanto peso tuvo, haber perdido más bancas legislativas? Sin duda, acá hay una cosa muy clara. Quien ha aumentado votos y quien realmente ha crecido es la extrema derecha. Esto también es una advertencia. La gente está buscando, con muy mal pensamiento, lamentablemente, y con poca conciencia, como está pasando también en algunos países de América Latina, buscar salir de las crisis económicas por la extrema derecha. Y eso también fue, de alguna manera, una luz roja para estos dos partidos
que ahora han decidido unirse. Todavía no está claro si va a haber investidura. Esto es un preacuerdo. Ahora hay que arreglar con otros partidos, entre ellos con los partidos nacionalistas, tanto de Cataluña como del País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco en principio ya les va a dar el sí, pero Esquerra Republicana de Cataluña no está de acuerdo, sino hay un preacuerdo con los catalanes de que se tiene que solucionar el problema catalán y que es un problema político y que tiene una solución política y que además hay presos importantes en la cárcel. Aquí hay algo que llama la atención, Carlos, con esto quiero despedirte, y es que con respecto a lo que podría pasar al escenario del avance de la extrema derecha en el país, particularmente de los populares que habían mejorado su favorabilidad, las encuestas lo decían en sus últimos meses, y del partido de extrema derecha Vox, eso era indudable, o sea que el panorama se percibía. Por eso de nuevo hay tantos que se preguntan, ¿se habrían evitado tantos problemas en abril pasado si al final de cuentas sabían que de alguna manera eran los que podrían unirse para salir de ese atolladero? Por supuesto, se podrían haber evitado, pero vuelvo a decirte, aquí no hay una confrontación programática. Aquí nadie estaba discutiendo nada de poner en la mesa un programa para de alguna manera mejorar la situación de los españoles y españolas, que están muy mal por las políticas neoliberales que aplicó Rajoy y que siguió aplicando Pedro Sánchez. Y Podemos podría, si no hubiera sido esta debacle que ha sufrido electoralmente, y por eso se agarra de esto como un salvavidas, hubiera podido ser una salida por izquierda, tratando de mejorar la situación e influir en la situación económica que están viviendo los españoles. Sin embargo, se ha quedado realmente en un pacto yo te diría, de dos comerciantes. Cada uno de ellos trata de quitarle al otro o sacarle al otro una ventaja. De esto quien se va a quedar con la ventaja mayor va a ser el PSOE, que en realidad es la continuidad del neoliberalismo que venía aplicando el PP, pero con un tono un poquito más progre. Por lo menos en la retórica dicen que son progresistas. En la retórica, eso es lo que dicen. Y veremos luego, dentro de un par de años, ojalá que no antes, a Unidas Podemos, qué tanto le afectará como partido político esta decisión que han tomado. Gracias, Carlos, por este análisis. Muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio aquí en nuestra América Latina, en Ecuador, muy pendientes de ello. Hasta mañana, sigan con nosotros.